vamos yendo con el tema de la importancia del catastro. Bien, en primera instancia, a ver, tenemos nosotros aquí una imagen que es una imagen satelital como muchos pueden de repente ver, descargar o obtener de la web, del internet, ¿verdad? Y es una imagen muy buena, con buena resolución, se ve muy bien. Y lo que vemos ahí, yo quiero que todos ustedes puedan apreciar, vemos construcciones, ¿verdad? Vemos vías, construcciones, calles, vemos áreas verdes en algunos lados, ¿no? Y es una fuente de información muy buena en realidad. Podemos ver al detalle muchísimas cosas. Pero yo les pregunto, por ejemplo, en esta fuente de información que ustedes están viendo ahorita, podemos saber qué calle es, podemos saber cuáles son viviendas de las construcciones que vemos, cuáles son comercios, cuáles son institucionales, ¿no? Cuáles son grandes infraestructuras para de repente algún servicio en especial. No, ¿verdad? No podemos ver qué entradas tiene cada uno de los predios. No se puede ver. Todos podemos acceder a esta clase de información que es muy rica en realidad visualmente, pero en realidad, como ustedes saben, no podemos ver más allá de lo que se presenta en esta imagen. No nos da esa información. Y para hacer gestión del territorio en cualquier entidad pública, incluyendo la SUNAR, que hablamos de gestión de predios, necesitamos información del territorio, ¿verdad? Un alcalde necesita saber qué es lo que hay dentro de su territorio para poder hacer una buena gestión. Saber dónde hay algo y dónde no hay, dónde falta, ¿verdad? Dónde está bien conservado y dónde está mal conservado. En qué lugares falta autorización para una determinada cosa. Y esa información te lo da simplemente una herramienta llamada catastro. El catastro es una herramienta de información porque va a tener mucha información con la cual poder trabajar. Lo que ustedes ven ahora ya es un plano en el cual se ven las manzanas, se ven los linderos de los lotes, ¿no? Se ven las calles, se ven dónde hay puertas, ¿no? Si nosotros haríamos una ampliación a esto, ya podríamos empezar a definir cuáles son parques, cuáles son viviendas, cuáles son comercios, cuáles son instituciones públicas, ¿no? Cuál es la altura de la edificación, lo cual no podríamos determinar con la otra imagen, cuántos pisos tiene cada una de las edificaciones que vemos acá. Y es porque el catastro, lo que hace el catastro físico municipal, porque el catastro municipal es físico, es ir al lugar, ver con los propios ojos del técnico catastral, ver el lugar, ver el inmueble y tomar los datos de lo que él visualmente está mirando. Entonces, recoge toda esa clase de información en sus fichas catastrales, en las fotografías que haga y en los planos que él va a elaborar. Va a tomar datos dentro de lo que es el plano. Y entonces, yo podría tener una urbanización de la cual de repente administrativamente se creó en algún tiempo, pero esa habilitación urbana no me da los números de piso, no me da los usos que se le está dando en ese momento a ese lote, no me da, como le digo, la altura de la edificación y el estado de conservación de estos inmuebles. Finalmente el catastro recoge toda esta información, aún así haya sido aprobado de alguna manera o legalmente dado con medidas de otra manera. Lo que el catastro va a hacer es recoger la realidad al margen de lo administrativo y al margen de lo legal. En primera instancia va a recoger lo que realmente existe en el territorio. Y con esa información existente dentro del territorio va a poder hacer gestión. Cualquier entidad, sobre todo los municipios, ¿no? Van a poder hacer gestión del territorio, porque yo como alcalde necesitaría saber, o como gerente de desarrollo urbano, o gerente de obras, necesito saber, por ejemplo, dónde hay pistas,
dónde de repente aún no hay veredas, por dónde está creciendo la ciudad, por dónde se están aumentando las construcciones, los lotes o las grandes edificaciones. ¿Por qué? Porque si yo necesito gestionar el territorio y darle un buen servicio a los ciudadanos, necesitaré saber la realidad del territorio. Entonces, si yo cruzo esta información con, digamos, un ejemplo, yo tengo un servicio que le brindo al usuario que es recoger los desperdicios, la basura, ¿verdad? El camión recolector tiene una trayectoria y para eso le dan una cantidad de gasolina y una cantidad de personal y una cantidad de tiempo para que haga ese servicio. Pero si yo no conozco mi territorio bien y no sé por dónde está creciendo la ciudad, entonces, si hay una zona en la cual se está expandiendo la zona urbana y por lo tanto yo tengo que tener mapeado esa zona para yo decir al camión recolector de basura que tiene que ampliar su recorrido, ¿no? Y tiene que llegar hasta donde están las nuevas edificaciones, los nuevos lotes, porque todos de alguna manera generan un desperdicio. Y entonces tengo que darle un servicio a las personas que están tributando en mi comuna. Y todo eso lo puedo hacer siempre y cuando yo tenga la información territorial. Por ejemplo, yo tengo que saber físicamente cuántos comercios existen en el distrito. No cuántos, generalmente, no necesariamente cuántos se han aprobado, ¿no?, en la municipalidad para que la apertura del comercio, sino cuántos existen, porque yo tengo que saber cuántos existen para poder hacer de repente una correcta fiscalización, porque hay que controlar el crecimiento de la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo controlo? Pues tengo lo que está aprobado y tengo lo que físicamente, los comercios que físicamente existen. Yo hago un cruce con eso y ya yo puedo detectar cuáles son informales y cuáles son formales, para invitarlos de repente a que se formalicen, ¿verdad? A que estén dentro de la aprobación necesaria que requiere un comercio. Entonces yo puedo fiscalizar mejor, entre otras cosas en realidad. Pero en nuestro país tenemos una ley de catastro, ¿cierto? Todos la conocemos, la ley 28.294, que es la ley del Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Ok, ya tenemos nosotros una ley en el cual nos va a decir qué es el catastro. Hay un concepto del catastro que tenemos nosotros. Y miren lo que es subrayado. El catastro es un inventario físico, ¿no? El catastro urbano municipal es un inventario físico. Vuelvo a decir, cuando es físico es porque no me están hablando de un tema administrativo aprobado o legalmente inscrito o legalmente que lo haya dado alguna entidad, sino que es un catastro de lo que realmente existe al margen del administrativo y al margen del legal. Lo que realmente existe, por eso es un inventario físico de los predios. Y como es una información, una fuente de información territorial muy rica, pues va a tener un uso multipropósito porque vamos a sacar información de diversas cosas. Este concepto de catastro lo voy a pasar porque ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Y que se trata de hacer todos los predios dentro de un territorio comunal, perdón, de un territorio distrital, ¿no? Y que finalmente, para que sea catastro y para que sea llamada zona catastrada, tendría que tener un código único catastral, ¿verdad? Y que eso, el catastro también podemos decir que es una fuente de información gráfica y alfanumérica, ¿no? Enlazado a la geodésica oficial vigente. Perfecto. Pero como digo, el catastro tiene muchos propósitos, muchos fines. Entre ellos está, como digo, el físico, porque te da la información real de los predios, no la que probaron, sino lo que realmente existe. El jurídico, porque también dentro de la ficha catastral que se recoge en el inventario del catastro, se recoge información legal de los propietarios legales. Fiscal, porque está siempre asociado al tema del impuesto predial y debería. Solo algunas municipalidades del Perú hacen esto, que el catastro está relacionado directamente o es la fuente de información para el cobro del impuesto predial. No todos los hacen. Aún
persiste en mayor cantidad la declaración jurada. Valorización, porque con la información catastral, poniéndole los valores unitarios de edificación a las construcciones y el valor de las calles, o sea, los aranceles de las calles, el valor de las calles, yo puedo calcular cuánto vale cada una de las propiedades. Y este cálculo evidentemente sirve para aplicar alícuota y cobrar el impuesto predial, si es que lo utilizan de esa manera. Pero sabemos, podemos ver el crecimiento de la ciudad, podemos saber, en base al valor de las calles, qué zonas de mi ciudad valen más que otras. Y el tema estadístico, porque en realidad el tema estadístico, nosotros podemos ver en comparación del catastro de unos años a otro, cómo van creciendo la ciudad. Si hay ahora más edificios que el año anterior y más todavía que el año anterior todavía a este, entonces podemos ver estadísticamente cómo va creciendo, por dónde va creciendo más, por dónde va mejorando más la ciudad, ¿verdad? Entonces, tiene mucha fuente de información el catastro. Por eso es que es muy importante. Y una vez que las municipalidades tengan este catastro físico, es necesario que este catastro, esta base de datos, sea llevada a los servidores principales de la municipalidad y sea compartida con todas las áreas de la municipalidad para que ellos se sirvan de toda esta fuente de información. ¿Qué áreas tenemos dentro de la municipalidad? Desarrollo urbano, comercialización, vigilancia y control, rentas, ¿no? Servicios a la ciudad, parques y jardines, en fin, fiscalización y control. Tenemos en realidad muchas áreas dentro de la municipalidad, ¿cierto? Cuando uno ya tiene catastro desarrollado, esta fuente de información debe tener conexión con todas las áreas de la municipalidad para que cada uno trabaje. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a hablar del tema de comercialización, como les dije. Comercialización es quien autoriza que haya una actividad económica en los predios. Llámese un bazar, una panadería, una librería, ¿no? Una peluquería, en fin, cualquier actividad económica debe estar monitoreada, controlada y autorizada por la municipalidad. Para esto se va a servir de la fuente de información catastral. El área de comercialización, es un ejemplo, el área de comercialización puede ver en el catastro cuántas actividades económicas realmente existen, ¿no? Y cuántas tienen autorización y por lo tanto cuántas no tienen. Servicios a la ciudad, estábamos hablando del recoge de basuras, por ejemplo. Parques y jardines. Oiga, parques y jardines, ¿por qué? Porque Catastro va a hacer inspección y va a determinar cuántos parques existen realmente. Y no solamente la existencia del parque y del jardín y de las bermas, sino que también le va a decir a esta área que se preocupa por el mantenimiento de estos parques y jardines si está en buen estado, en mal estado, si ya es un tema de repente que ya es prácticamente un terreno sin construir en vez de existir un parque, simplemente es un terreno. Entonces, le va a dar toda esta fuente de información para preocuparse para que de repente pues, se hagan proyectos para arborizar, para poner más área verde, ¿no? Para hacer de repente más intensificación del riego, ¿no? De estos parques en épocas fuertes en las cuales no hay lluvia, ¿no? Entonces, todas estas áreas, podría hablar de todas las áreas en realidad de la municipalidad, para decir que necesitan esta fuente de información catastral para hacer un mejor servicio al ciudadano. ¿Y cómo hacer este catastro? En realidad, pues, hacer catastro también tiene un costo, pero vamos, se puede hacer en realidad empezar por lo básico. ¿Cómo es empezar por lo básico? Toda municipalidad tiene de repente planos de habilitación urbana, planos de autorización de uno u otro tema, de su centro histórico, tiene planos en sus bóvedas de sus archivos. Se podría empezar con un trabajo de digitalización para poder construir el catastro que de alguna manera debería existir. Esto como fuente, como base.
como un primer comienzo para comparar la realidad física con la realidad administrativa, lo que debió suceder contra lo que físicamente realmente existe, a ver si se cumplió o no se cumplió. Cuando yo apruebo una habilitación urbana, apruebo un lote con medidas, frente, derecha, izquierda, fondo. El catastro te va a decir si se cumplió o no se cumplió, si el propietario puso sus linderos correctamente y construyó correctamente dentro de sus linderos. Podemos empezar por tener la fuente de información que tengamos y ahí empezar a hacer pequeños trabajos de catastro, tal vez por sector, tal vez por habilitación urbana, tal vez por manzanas, ¿ya? ¿Cómo financiamos el tema del catastro si a veces se necesita dinero para poder hacer esto? Bien, siempre existía una norma que es el decreto legislativo 776, que es la ley de tributación municipal. Tiene sus modificaciones, efectivamente, como la 1286, ¿no? Pero siempre dice esta parte, que busquen siempre el artículo 20. El artículo 20 de la ley de tributación municipal habla del impuesto predial y que ese impuesto predial, ¿para qué se destina? El impuesto predial dice constituye renta para la municipalidad, efectivamente, donde se encuentran sus predios ubicados, ¿no? Y te dice que de ese impuesto predial, de lo que se recaude en ese año, el 5% de lo que se recaude en ese año, ese rendimiento, ese 5% se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital. Con eso ya podríamos decir, oye, señor alcalde, ¿sabe qué? Mire, hay una ley, ¿no? Y hay un 5% del impuesto, pues, del cobro del impuesto predial que tiene que ser destinado, ¿no?, al desarrollo y el mantenimiento del catastro distrital. Empecemos con ese 5%. Van a ver ustedes que en ese 5% se va a poder hacer, no digamos todo el distrito, pero empecemos, como digo, por una manzana, por una urbanización, ¿no? Y empecemos a mostrar a la gestión municipal, empecemos a mostrar que es mejor tener el catastro que no tenerlo. Que con esta fuente de información vamos a poder hacer mucho más cosas y dar un mejor servicio al ciudadano que no tenerlo. Y si lo comparamos con el impuesto predial, mostrar, por ejemplo, en una campaña, podría decir, ok, tenemos pocos recursos, hagamos una urbanización, perfecto, cualquiera. Levantamos el catastro, levantamos la ficha, levantamos la cartografía, no va a costar mucho porque es solamente una urbanización. Pero hagan una cosa, luego valoricen con lo que tienen y comparen con el impuesto predial, con la base de datos del impuesto predial. ¿Qué va a suceder? Que si le dicen al alcalde, oye, mira, ve, con el catastro y con lo que he recogido realmente y físicamente, contra lo que te han declarado, tú estás perdiendo plata. Estás perdiendo plata del cobro del impuesto predial, porque hay mucha gente que sigue declarando durante muchos años un piso, cuando en el catastro ya hemos visto que tiene 2 o hasta 3 pisos. Con el catastro hemos visto, ¿no?, de que esta zona se ha valorizado más y en el impuesto predial se sigue declarando lo mismo todos los años. Pero nosotros hemos visto que ha habido cambios, ha habido no solamente una construcción que dijeron en el año 95 o 2000, dijeron, oye, yo tengo una construcción de 80 metros cuadrados. Hemos ido a campo y ese inmueble ya no tiene 80. En construcción, ahora tiene 150 metros cuadrados. Por lo tanto, en la valorización estás perdiendo plata. Y si tú coges el catastro para poder hacer el cobro del impuesto predial, estaríamos recaudando más y podríamos hacer más obras, ¿verdad? Empiecen por algo pequeño, si es que no hay el financiamiento, y van demostrando que con el catastro se puede hacer muchas mejores cosas en bien del municipio, y cuando el municipio recaude más, podría hacer mucho más obras y más servicios a los ciudadanos. ¿Por qué digo que podríamos relacionarlo también con el impuesto predial?
Porque si ustedes se fijan, en realidad, nosotros, dentro de la ficha catastral, tenemos muchos datos en los cuales nosotros podríamos tomar la ficha catastral y compararlo con el tema del impuesto predial y vamos a ver que tenemos los mismos datos. Tenemos el piso, igual, el piso que el piso que está acá, en la fecha de construcción que me va a dar el año de antigüedad, las categorías de construcción que están aquí también, y por lo tanto las áreas de construcción, que también las vamos a tener aquí en el impuesto predial. Entonces, yo con el catastro yo puedo llegar a la valorización y puedo hacer el reemplazo de la información, como lo han hecho muchos municipios en realidad. Muchos municipios empezaron diciendo, oye, como el impuesto predial es una declaración, yo no puedo cambiar, utilizar el catastro para reemplazarlo, esa información por el impuesto predial. No puedo, ¿por qué? Porque hay una ley que me dice que es una declaración. Perfecto. Lo que han hecho otros municipios es decir, oye, señor contribuyente, en este año le estoy enviando la información de su predio recogida por el catastro y que va a ser utilizada como declaración jurada. Si está de acuerdo con la información, firme usted y se va a venir a recoger ese documento firmado que va a prevalecer o va a ser su nueva declaración jurada. Si no está de acuerdo, avise al municipio para que un técnico venga con usted y vea si hay que modificar alguna información. El propietario que declaró un piso le va a decir al técnico catastral no es un piso. No, porque ya el técnico está ahí y ya no se puede decir que eso solamente es un piso, en realidad son dos y que eso es lo que él tiene que declarar y en base a eso tiene que pagar su impuesto. Y entonces el propietario no le va a quedar otra más que firmar ese documento con la base de datos catastral como su nueva declaración jurada. Y así cambiamos la declaración, una simple declaración, con lo que se recoge del catastro, ¿verdad? Cuando tengamos catastro vamos a poder hacer ¿qué? Por ejemplo, el impuesto predial en base a la información catastral, como digo, como lo hacen muchos municipios. Ya tienen la foto del predio, ya no se puede mentir que es un piso, ya tienen la ubicación exacta, las puertas que se tiene, los accesos, ¿no? Y la información para lo que es el cobro del impuesto predial. ¿Qué otros servicios básicos voy a dar? Pues el certificado de numeración. Si no tengo catastro, es muy difícil que dé este clase de servicio. El certificado de nomenclatura y numeración y el plano catastral. Un plano catastral que hasta hoy en día es requerido por entidades como registros públicos, porque para ciertos actos como inmatriculación, subdivisión, rectificación y acumulación, es necesario que el usuario presente como uno de los requisitos el plano catastral o lo que llamamos acá certificado catastral, ¿no? Pero si no tengo catastro, ¿podría emitir este documento? No, no voy a poder, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos, y les quiero dar algunos ejemplos de lo que en otras entidades que ya tienen catastro han logrado. Para muestra, tienen ustedes en la parte de abajo, como ven, un link, ¿no? El cual pueden cerciorarse por la web, cerciorarse de lo que estoy presentando es cierto. Las oficinas de catastro, por ejemplo, en la Municipalidad de Miraflores, hacen visación de planos para prescripción adquisitiva, visación de planos para rectificación de área, para subdivisión, para numeración, para plano catastral, en fin. Hacen, bajo su TUPAC, emiten servicios en base a la fuente de información catastral. Y miren ustedes, ellos cobran por cada uno de estos servicios. 98.50 por visación de planos, la oficina de catastro. Emitir en base a lo que es subdivisión de lotes para constatar cada uno de los predios, 120.30 soles por esa constatación en base a catastro. La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Instituto Catastral de Lima,
tiene servicios también, ¿no? En los cuales la oficina de este Instituto Catastral, que es la Oficina de Catastro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, también emite servicios. Y miren, una constancia de verificación catastral, ellos lo tienen inclusive por área construida. De menos de 200 metros cuadrados, te cobran 396.20. No lo digo yo. Y si ustedes ven acá, hay un link en el cual pueden constatar esta información, que el catastro cobre esta clase de información por metros cuadrados, inclusive por construcciones mayores a 5.000 metros cuadrados te cobran 3.358.60. Los planos a nivel, plano de ubicación a nivel de lotes, planos temáticos, planos topográficos con estación, o sea, ya se convierte en un servicio el tema del catastro, no solamente por el plano catastral, el certificado de jurisdicción, certificado de numeración, no solamente por eso, sino que ya la oficina de catastro puede emitir otros servicios, como oficina de catastro emite otros servicios a los ciudadanos que así lo requieran, no es obligatorio. Pero yo les pregunto una cosa, si yo tengo, yo tengo la necesidad como usuario, voy a hacer un trámite en registros públicos, y tengo la necesidad como usuario de pedir, a tener un plano de ubicación y un plano perimétrico. Es cierto que yo puedo contratar a un verificador, ¿verdad? Y este verificador podría contratar los servicios de la oficina de catastro del municipio para que él ya le elabore el plano, ¿no? En formato digital, en formato físico, ¿no? Todos los planos que pudieran haber, los levantamientos, si es que no existe la información, con estación total, ¿no? Con los equipos de catastro, y te cobran en base a los metros cuadrados. Si el municipio propiamente hace el levantamiento con su oficina de catastro, brindando servicios extra a los ciudadanos que así lo requieran, miren, ya el municipio está ingresando a sus arcas un monto, porque esto se cobra, ¿no? Ya la oficina de catastro se hace imprescindible porque hay servicios que son requeridos para esta oficina, y ya el verificador simplemente tendría que corroborar y poner la información dentro de esa base gráfica que le entreguen, poner la información propia del propietario que va a hacer el servicio, ¿verdad? Ubicación, nombre del propietario, en fin, diversas cosas, pero ya la cartografía es de la municipalidad. Yo les pregunto, si yo hago una habilitación urbana como verificador, mando al municipio a hacer este trabajo de levantamiento topográfico con sus equipos, cuando yo presente mi habilitación urbana, en la parte técnica, ¿me observarían? No me van a observar, porque es la información que ellos mismos han levantado, pero avalada evidentemente por el trabajo que ellos han hecho, más el verificador que ha hecho el diseño de esa habilitación en base a ese levantamiento topográfico que hizo la municipalidad. Y la municipalidad tiene diversos montos. Mire, inclusive para plano catastral, con construcciones hasta de 200 metros cuadrados, por ejemplo, hoy ya están cobrando 365 soles. Y así una serie de servicios que ellos cobran y lo pueden encontrar en la web, como digo, ahí dejo el link. Entonces, las oficinas de catastro de las municipalidades, la municipalidad en sí, no solamente se va a convertir en una fuente de información territorial cuando levante el catastro, cuando brinde servicios, sino que la oficina de catastro también va a poder emitir otros servicios a los ciudadanos que son necesarios y que constantemente a veces se solicita, ¿no? Y como ya tiene personal calificado, ya tiene una cartografía base, ya tiene equipos, la oficina de catastro podrá brindar todos estos servicios y seguir creciendo como comuna, porque todo esto es finalmente ingresos para la municipalidad, y estos ingresos tienen que convertirse
en obras para los ciudadanos. ¿Cuáles son los beneficios finalmente de este catastro urbano? Bien, fuente de información confiable y veraz. ¿Por qué? Porque es fuente de información física, recogida a campo, con fotografías. Nadie puede decir que no, eso no existe. Se convierte en una base de información territorial para hacer otros proyectos, otros planes, como planes de ordenamiento territorial, ¿no? Se es más fácil administrar o analizar el territorio, porque como es una data, se convierte en datos gráficos y datos alfanuméricos, yo informáticamente ya puedo hacer modelamientos que me permitan determinar dónde puedo ubicar cada cosa. Por ejemplo, si yo quiero ubicar una nueva zona en la cual sea un botadero, yo tengo que tener cartografía, fuente de información, hasta dónde llega la ciudad, dónde hay zonas en las cuales no hay afectación, no hay de repente parcelas que están produciendo. O sea, puedo hacer un modelamiento de información en la cual por sistemas, por informática, me permitan modelar cuál es el óptimo lugar donde no haya menor afectación a los ciudadanos si es que yo necesito poner un botadero de basura, por ejemplo. Pero eso se hace cuando tú tienes fuente de información. El cobro del impuesto predial se hace justo, porque no es justo que alguien declare bien y declare todo lo que realmente tiene frente a alguien que no ha modificado su impuesto predial, pero sí ha modificado sus construcciones. Entonces, el cobro se vuelve justo cuando a todos les cobras bajo lo que realmente tienes, ¿verdad? Evidentemente esto también constituye fuente de información para poder hacer formalización, regularizaciones, saneamiento de propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la base es la fuente de información territorial. Ya lo vamos a ver eso también. Y el catastro se convierte en algo que brinda confianza al desarrollo del mercado inmobiliario, porque ya sabemos dónde hay, quiénes son propietarios, quiénes son poseedores, ¿no? Se hace mejor la confianza en transacciones inmobiliarias, ¿no? Entonces, con el catastro también te da otra fuente de información, que es donde hay zonas de riesgo, donde hay zonas que realmente, pues, no debería aprobarse una habilitación urbana o donde es necesario hacer un reasentamiento humano porque de repente las condiciones del territorio no son aptas para que hayan viviendas ahí. Por ejemplo, si nosotros sabemos que hay todos los años cae huaico en alguna determinada zona, pues yo como municipio no voy a aprobar habilitaciones urbanas en esa zona. ¿Por qué? Porque yo mediante el catastro sé cuántos predios hay ahí, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo que se está dando? Y tratar de hablar con esas viviendas, con esas zonas, para que haya un reasentamiento humano y se dirijan a otro lado y no hagan ocupación en zonas de riesgo, ¿verdad? Bien, ¿y cuál es la relación con el registro de predios? ¿Por qué es importante para el registro de predios y para la SUNAR que se desarrollen estos catastros? Bien, pues lo vamos a ver en algunos ejemplos. Las experiencias que hemos tenido con municipios que han desarrollado de alguna manera su catastro es que nosotros hemos firmado convenios de intercambio de información interadministrativa entre el catastro y el registro. Este es un ejemplo, el convenio con la Municipalidad Provincial de Cusco, que se firmó hace un par de años, dentro de esto, si ustedes ven acá una de las cláusulas, dice, brindar información técnica catastral que se genere como el producto del levantamiento de campo, ¿no? Saneamiento catastral de predios, y dicha información o la actualización o el mantenimiento y dicha información va a ir a la SUNAR. Y la SUNAR también va a ser recíproco con esa información. Mediante esto, nosotros lo que hemos hecho es, en base a una ley de saneamiento, que es la ley 28.687, hemos trabajado junto con la Municipalidad Provincial del Cusco para hacer saneamiento de diversas urbanizaciones y APBs
para sanear, determinar de sanear estos predios e inscribirlos en los registros públicos. O sea, dos instituciones se han unido mediante un convenio con la información catastral como primera instancia para poder lograr el saneamiento, y lo que hemos finalmente hecho es que hemos trabajado estas habilitaciones urbanas y se ha logrado el saneamiento de esto. Con esto se ha finalizado con la inscripción en los registros públicos y la entrega de títulos de propiedad. Ustedes pueden, pueden verificar esta información ¿dónde? En el Facebook, por ejemplo, si ustedes ponen Municipalidad del Cusco, ponen esa fecha atrás y hacia adelante, van a encontrar muchas imágenes sobre lo que se ha saneado junto con la Municipalidad del Cusco y la SUNAR. Ustedes ven acá al doctor Benedol Zamora, que es el jefe de la zona registral número 10 de Cusco, y se han hecho este tema de saneamientos con títulos de propiedad. ¿Cuánto se han logrado? Se han logrado sanear más de 3.000 predios con esta clase de convenios entre SUNAR y las municipalidades. Esta es solamente una pequeña relación de las APBs, de las habilitaciones urbanas y asentamientos humanos que se ha logrado sanear solo con la municipalidad provincial y la municipalidad y la SUNAR del Cusco, ¿no? Y no solamente queda en la municipalidad del Cusco, ya se ha firmado convenio también con la municipalidad provincial de Quillabamba, y ahora último, este año 2023, ojo, 2023, en enero del 2023, ya el nuevo alcalde de la municipalidad de Huancha, la nueva gestión del gobierno local, ya firmó esta clase de convenios con registros públicos y ya tenemos en pie trabajos para lograr este tipo de saneamientos y que quienes sean los beneficiados finalmente sean los usuarios, los pobladores, la gente que ya tiene título de propiedad, la gente que ya está con saneamiento sus predios, la gente que ya está inscrita en los registros públicos. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Por eso es importante que se haga catastro. ¿Y por qué es importante? Y con esta lámina terminamos. Es que desde el punto de vista registral, el que los municipios hagan sus catastros es que vamos a tener nosotros, mediante estos convenios, intercambio de información. Porque como ustedes saben, la SUNAR tiene oficinas de catastro que ven el catastro legal, el catastro de derechos, ¿verdad? Tienen su base gráfica registral, que es un catastro de derechos. No es un catastro físico como el de las municipalidades, es un catastro de derechos. Pero qué mejor, mediante hacer convenios con entidades generadoras de catastro como las municipalidades, para poder cruzar esta información entre lo que es legalmente se inscribió, lo que el derecho les dio la opción a inscribir, y lo que físicamente existe. Y estas dos clases de informaciones deben ser, en realidad deberían ser iguales. Si yo aprobé en una habilitación urbana un lote de 120 metros cuadrados, físicamente yo debería tener también 120 metros cuadrados. Pero de repente no, mi lote construido, me doy con la sorpresa de que no tiene 120. De repente tiene 125 o de repente tiene 116. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en primera instancia, el intercambio de información sirve para verificar por qué no está saneado ese predio. ¿Qué fue lo que realmente se aprobó y se inscribió en registros públicos? ¿Y qué existe en la realidad física? ¿Y cómo lograr que hacer un saneamiento para que finalmente esa información física se convierta en información legal? O sea, el catastro físico pase a ser también el catastro registral o el catastro de derechos, lo que está escrito en registros públicos. Entonces ahí dos instituciones se unen, como es la SUNAR y las municipalidades, para lograr este saneamiento. ¿Mediante qué? Mediante esta firma de convenios. Estos saneamientos no solamente se van a poder dar
sobre predios particulares, como ya lo hemos visto en esas diapositivas en las cuales hemos visto entrega de títulos por parte de la municipalidad con colaboración de la SUNAR, sino también, ustedes conocen la ley 29.151, su reglamento, bueno, el que reemplaza al decreto supremo 130. Pues con eso también deberíamos estar haciendo saneamientos de predios del Estado. O sea, los predios que son de propiedad, por ejemplo, de las municipalidades, que tampoco las tienen saneadas. O sea, tienen muchos predios, muchos terrenos, tienen ocupación, pero no están inscritos en registros públicos. Podemos hacer convenios también, ¿no? Para poder hacer ese saneamiento. Pero recuerden, cualquier saneamiento, y si estamos hablando de predios, parte de una información cartográfica, parte de una verificación en campo, parte de hacer un levantamiento de información. Y el catastro es el que te da esta fuente de información. Particulares y del Estado. Todo se puede sanear. Cero observaciones. ¿Por qué también es importante para registros? Porque mientras hagamos convenios, mientras logremos hacer este saneamiento, la información que tenga el municipio, la información catastral que tenga el municipio, va a ser la misma información que esté en registros públicos. ¿Por qué digo cero observaciones? Porque muchas veces, y ustedes que saben del día a día, a veces los usuarios van a la municipalidad, quieren subdividir su predio. Ok, van a subdividir su predio. Le hacen una visación de planos en la municipalidad. Le hacen la visación de planos en la municipalidad. Llevan esos planos visados, la resolución de la subdivisión, lo llevan a registros públicos. ¿Y qué pasa? Observado. ¿Por qué? Porque lo que legalmente se inscribió no concuerda con la matriz que tú estás subdividiendo. ¿La municipalidad te lo aprobó? Sí, porque hay un tema, de repente, una inspección física que dice, oye, tú te estoy aprobando una subdivisión de una matriz de un plano de, no sé, 215 metros cuadrados. Y sobre eso le hice la subdivisión, mi trazo de subdivisión. Lo partí en dos fracciones. Voy al registro y el registro dice, no, legalmente tú inscribiste 200. Eso sobrepasa el margen de tolerancia catastral. Y por lo tanto, no puedes dividir en dos fracciones un terreno de 215 cuando legalmente tú tienes un terreno de 200, legalmente inscrito, observado. Cuando tú, eso es en el entender de que no se ha hecho ninguna clase de saneamiento y no hay dos instituciones que hayan compartido información. Pero si tú con tu información catastral logras hacer catastro, te conviertes en zona catastrada, haces convenios para hacer saneamiento de los predios de tu comuna. La información que tú tengas como municipalidad, como ya lograste el saneamiento y ya lo escribiste, va a ser la misma información que hay en el registro, porque eso ya está inscrito. Los metros cuadrados que hay en los municipios por cada uno de los predios va a ser los mismos metros cuadrados que están en registros públicos, en las oficinas de catastro. Otro ejemplo de observación. Pues tú levantaste cartografía, levantaste un predio, ¿no? Para el cual le vas a hacer saneamiento, y de repente la municipalidad te pide registros públicos que vises el plano. Ok, vas a la municipalidad, te lo visa. Vas a registros públicos y te dicen, oye, tus coordenadas están desplazadas. Observado otra vez, ¿verdad? Ese es el día a día a veces. Pero ¿qué pasa si este municipio ya ha hecho saneamiento, ya inscribió en registros públicos, ya tenemos ordenado igual en la municipalidad como en registros públicos? Tú, si eres, por ejemplo, un verificador o un usuario, un propietario, vas a poder adquirir de repente la base gráfica de la municipalidad y en base a esa base gráfica vas a poder hacer, con esas coordenadas, vas a poder hacer tu diseño de subdivisión, rectificación de área, acumulación, en fin, el acto que quieras hacer. Eso lo vas a llevar a registros públicos y como va a ser la misma fuente de información,
pues no te va a observar registros públicos por desplazamiento de coordenadas, porque las mismas coordenadas que tiene la municipalidad de la cual tú compraste, la base gráfica, las va a tener registros públicos, porque eso ya se inscribió, ya se saneó. Entonces ya no va a haber observaciones técnicas de esa naturaleza, ¿ya? Vas a poder atender, se va a poder atender a los ciudadanos, evidentemente, y tanto en la municipalidad como en registros públicos, con eficiencia y eficacia, porque eso es lo que quieren los usuarios. Si tú le dices, oye, tu servicio yo lo atiendo, no sé, en 15 días, el usuario va a esperar que en 15 días o antes esté eh, hecho el trámite, tu resultado de lo que tú has pedido. Mientras ya tengas fuente de información territorial, que es el catastro, y ya leyes saneamiento en registros, vas a poder lograr esa eficiencia y eficacia. Porque la eficiencia es dar esa información, ese servicio, conforme a los plazos establecidos, no demorando más. Y la eficacia de repente va a ser que puedas brindar ese servicio con el menor recurso posible. ¿Por qué? Porque ya hiciste catastro, ya lo levantaste, ya saneaste, ya no necesitas emplear más recursos para poder brindar aquel servicio que te está pidiendo el ciudadano, ya sea como aprobación dentro de la municipalidad o como inscripción dentro de los registros públicos. Y por último, el tema de la cartografía, que es un tema muy importante. La cartografía es un tema que si cada municipio llega a tener zona catastrada en base a lo dispuesto por la ley 28.294, la ley del catastro, la cartografía que esté aprobada por la municipalidad en base a ese catastro, en base a esa declaración de zona catastrada, la SUNAR tiene la obligación de esa cartografía de la municipalidad aprobada como zona catastrada, que ha pasado por Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro, aprobada por el Consejo Nacional de Catastro y enviada a la SUNAR tiene la obligación, las oficinas de catastro tienen la obligación de utilizarla como cartografía base. O sea, yo como oficina de catastro, mis predios inscritos, yo los tengo que ubicar en base o referencia a esa cartografía base. Y esa cartografía base es la que aprobó la municipalidad. Y todo esto se puede lograr y se puede tener cuando uno tiene catastro, cuando se hacen convenios, cuando podemos enlazar dos instituciones y hacer intercambio de información para que el ciudadano finalmente sea el mayor beneficiado. Por eso es que es importante para registros públicos que cada municipio pueda tener su catastro, desarrolle su catastro, haga mantenimiento con su catastro y en base a eso podamos hacer convenios de saneamiento, de intercambio de información para que los ciudadanos puedan verse beneficiados con los trámites que tienen relación con sus predios. Eso es lo que yo les quería transmitir el día de hoy. Espero que de alguna manera haya servido para poder entender la importancia que tiene el catastro municipal desde el punto de vista también registral, ¿no? Gracias por estos minutos. Vamos a habilitar el chat. Adelante, Aló, Cristina, buenas lo noches. escuchamos. Buenas noches, gracias en primer lugar por la exposición. Respecto a la duración del convenio interinstitucional que se ha firmado con la Municipalidad Provincial de Cusco, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene? Ya que tengo entendido que en la actualidad, en la misma municipalidad me dijeron que no existe ningún proyecto aprobado de saneamiento físico legal de predios. ¿Y qué pasa con los títulos que han sido observados por parte de registros públicos? Para poder subsanar esas observaciones, no sabemos quién va a poder levantar, porque no hay ningún funcionario, algún personal que nos diga nosotros vamos a reingresar para poder levantar las observaciones. Ahora me indica que una de la importancia, ¿no?, de tener catastro y haber firmado este convenio es hacer observaciones, pero no. En el caso particular yo pertenezco a la APB Los Prados y en la actualidad este título se ha tachado el día de hoy, ha sido observado y considero que no existe una información
que maneja tanto la Municipalidad Provincial de Cusco con la de Registros Públicos, porque en este caso ha sido observado el título indicando que estaba inscrita a nombre de la APB. Y Perdón, no, una consulta. ¿Qué título, qué acto es el que quieres inscribir? es una inmatriculación, no, prescripción adquisitiva ingresada por la Municipalidad Provincial de Cusco. Entonces, para poder nosotros reingresar el título o pedir prórroga para que no venza y no lo tachen por vencimiento, no nos aceptan porque la única persona, el presentante es quien tiene esa facultad. Que es la municipalidad. Sí, y actualmente no existe un proyecto aprobado. Sí, perfecto. Mira, te voy a explicar. Primero, la primera pregunta fue la duración del proyecto. Los proyectos, los convenios firmados tienen una duración regularmente de 2 años. ¿Ya? Regularmente todo convenio tiene una duración de 2 años. Este tiene una duración de 2 años. Ahora, ya se ha conversado con el nuevo alcalde para poder hacer la ampliación, porque todo todo convenio es susceptible también de poder ser ampliado. En realidad, sí se ha hecho muchos saneamientos, sobre todo con la Municipalidad Provincial del Cusco, y por eso te digo que tú lo puedes ver, hay imágenes, fotos y los pobladores que han recibido su saneamiento. Es cierto que en el camino, la Municipalidad de Cusco ha querido seguir saneando otros predios. Y esto en para la ley 28.687 se hace mediante lo que tú has mencionado, una prescripción adquisitiva administrativa. Pero claro, nos hemos encontrado en realidad en el camino con el cambio de gestión, ¿no? Y eso hace de que evidentemente cuando hay, tú sabes, cambio de gestión, bueno, los técnicos que de repente estaban trabajando este tema de saneamiento con la gestión anterior, bueno, hayan sido de repente cambiados, como es tradicional en realidad, y el municipio, la actual gestión del municipio de la Provincial del Cusco, recién esté viendo reactivar este tema, que ha sido muy exitoso en realidad, reactivar este tema con nuevos profesionales. Es ahí que tú me dices, oye, yo he tenido una observación referente a la prescripción adquisitiva de esto que se quería inscribir. Pero claro, ese no ha llegado a la etapa de saneamiento. Por eso yo digo, cuando ya está saneado, cuando ya esté inscrito, recién viene el 0 en la parte técnica, 0 observaciones, referente a coordenadas, referente a ubicación, referente a diversos temas técnicos. Pero lo que tú mencionas es que es un proceso de saneamiento que aún no ha concluido y que por lo tanto se ha quedado justo en el cambio de gobierno, ¿no? Ya ha quedado, y como te digo, en realidad ya se ha tenido la primera conversación con el nuevo alcalde para continuar este proyecto, pero claro, eso viene de que la municipalidad ponga el personal que sea necesario para que este proyecto continúe. Si no hay personal, evidentemente yo creo que se están modificando, reestructurando y empezando a ver qué proyectos le dan mayor prioridad o no. Es cierto que quien tiene que pedir la prórroga, ¿no?, para poder lograr el saneamiento es la municipalidad, pero mientras no haya personal encargado de este saneamiento, entiendo que no hay quien pida la prórroga, porque es la municipalidad quien tiene que pedir. Lo vuelvo a decir, cuando ya esté inscrito, cuando ya esté saneado, ahí es cuando va a venir el tema de la menor cantidad o 0 observaciones en la parte técnica, porque vamos a manejar recién la misma fuente de información. Lo que tú me estás mencionando está todavía en proceso de saneamiento. Y es que no hay ahorita personal de saneamiento de la Municipalidad de Cusco con quien se pueda continuar este proyecto, pero seguramente, conforme a lo que ha mencionado el alcalde, ya van a contratar personal para que puedan continuar estos saneamientos. Yo creo que es un tema que hay que esperar un poco, ¿no?, a que se apruebe diversas cosas dentro de la municipalidad para que se pueda continuar
con estos saneamientos que la población necesita. Muchas gracias, ingeniero. El equipo técnico, por favor, vamos a darle el pase a Jonathan Wilfredo. Adelante, por favor, lo escuchamos. Escuchamos su pregunta. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Gracias por la ponencia. Gracias. Bien, nos ha mencionado de que el catastro es una fuente para las elaboraciones de los planes de desarrollo, como el acondicionamiento territorial, y también de que el catastro está vinculado al registro. Bueno, en ese sentido, se tiene un predio con escritura pública del año 80 y se desea hacer una inmatriculación al registro. ¿Y qué es lo que pasa? Que por medio del catastro, la municipalidad ha zonificado este predio como servicio de salud. Y la pregunta es si es que el área de registro, cuando se presente para hacer la inmatriculación, observan la zonificación en su informe técnico o no. Ya, ok. Interesante, nunca me habían hecho esa clase de preguntas. Si verificamos la zonificación, en realidad, en primer lugar te voy a decir que no verificamos la zonificación. Recuerda que nosotros inscribimos siempre y cuando el usuario pueda adjuntar todos los requisitos, ¿ya? Dentro de todos los requisitos, tú me dices, yo tengo una escritura pública del año 80, ok. El año no tiene nada que ver, es perfectamente válida. Casi sea del año 70 o del 2000. Es perfectamente válida si es una escritura pública. Eso te vale perfectamente. Pero dentro de los requisitos de la inmatriculación existe lo que es la visación de planos. El plano de la memoria descriptiva que presentes para el tema de la inmatriculación tiene que estar visado por la municipalidad. La municipalidad en ese momento es quien tiene que verificar la zonificación o los parámetros que ellos tengan, o si es una zona de riesgo, en fin, diversas cosas que tiene y que maneja la municipalidad. Entonces, si finalmente la municipalidad te visa el plano, yo como registro no te tengo por qué observar o por qué estar mirando la zonificación, porque eso es materia de la municipalidad, no de registro. Entonces, yo no te podría hacer una observación referente a eso si ya la municipalidad te visó el plano. Y con eso te prácticamente está validando la información que has colocado en el plano y eso es perfectamente inscrito. Gracias, ingeniero. Vamos a dar lectura ahora a algunas preguntas que han sido escritas en el chat. ¿Ya? Mauricio Alexander Cármenes dice, una consulta. Leí que algunos de los saneamientos lo hicieron por prescripción adquisitiva. ¿Se puede hacer en predios titulados de comunidades campesinas? La verdad no, o sea, siempre hay restricciones. Ustedes saben que las comunidades campesinas tienen normas muy especiales de protección a la propiedad. O sea, las comunidades campesinas y nativas tienen otro tratamiento muy diferente y escapa a cualquiera de las normas, salvo que se haga bajo otros procedimientos que finalmente se han dado resultados. Primero, como saneamiento, así de frente, no. ¿Por qué? Porque la prescripción es un acto por el cual tú te otro va a convertirse en propietario. Otro va a convertirse en propietario. Para que esto funcione, la ley 28.687 dice que la prescripción tiene que darse para que la municipalidad se convierta en propietario, haga el saneamiento, rectifique áreas, ponga nuevos lotes, un nuevo redimensionamiento, y luego de eso vuelva a titular cada uno de los lotes ya saneados. O sea, ya le entrega la propiedad a cada una de las personas. Ya deja de convertirse en propietario y le entrega. En el caso de comunidades es muy difícil que una municipalidad se convierta en propietario de esa parte del territorio comunal. No se puede. No funciona la prescripción en un territorio comunal, nativas o campesinas. Lo que sí podría funcionar, y eso ya es otro tema, es que la comunidad, si quiere sanear esa parte del territorio y quiere que los comuneros sean propietarios de cada una de sus parcelas o lotes, porque en realidad mucho territorio comunal a veces ya es urbano. Y lo que se quiere sanear es solamente esa parte de la zona urbana, pues tendría que hacerle una donación.
muy aparte de la norma, tendría que hacerle una donación a la municipalidad de toda esa zona, con el fin, evidentemente, de que finalmente cuando se logre el saneamiento, cada uno de esos lotes vuelva a ser titulado a nombre de cada uno de los comuneros que viven en esa parte urbana, ¿no? Pero eso ya es otro tratamiento, ya es conjugar dos cosas distintas para lograr el saneamiento. Pero de por sí, el saneamiento que yo estoy hablando no aplica, y hay muchas de las normas, no aplica para comunidades nativas ni comunidades campesinas. Gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Luis Alberto Martínez dice, buenas noches. Muchos municipios visan y aprueban cualquier plano y que al ser evaluados discrepan con las imágenes satelitales. El usuario sabe que está mal, pero aún así lo prueban y lo presentan a registros. Es cierto, en realidad sabemos de que a veces hay municipios que hacen bien su labor y hay otros municipios que no hacen bien su labor. Ya esto es un tema propio de la municipalidad, eso ya es un control que tienen que hacer los funcionarios de la municipalidad, poner personas idóneas, poder personas capacitadas para saber qué están aprobando. Porque mira, yo te doy un ejemplo. Yo puedo decir que puedo presentar a registros públicos con una rectificación de área, ¿ya? Digamos una rectificación de área, en la cual yo estoy creciendo hacia la vía, hacia la pista, ¿no? Hacia la vía. Entonces, yo puedo presentar todos mis requisitos, ¿no? Para poder hacer esa rectificación de área y hacer crecer el predio. Pero uno de los requisitos es la visación de planos de parte de la municipalidad. Y cuando la municipalidad le entregan esos planos para ser visados, ellos tienen que evaluar si se está afectando o no la vía, porque quien administra la vía es la municipalidad. Quien administra las carreteras, las grandes interoceánicas, claro, es el Ministerio de Transportes. Pero dentro del territorio comunal, las calles, los jirones y las avenidas, lo administra la municipalidad. Entonces, la municipalidad tiene que verificar ahí ese plano y darse cuenta si se está haciendo una afectación a la vía o no. Ellos tienen que verificar eso. Si ellos le visan el plano, aún habiendo una afectación de vía, registros públicos no puede hacer nada más que inscribir. ¿Por qué te lo digo? Porque la autoridad, quien determina y administra la vía, dijo que eso está bien, registros públicos no es quien para decir que está mal. Eso lo ha dicho en muchas sentencias del tribunal. Entonces, sí deben poner personas idóneas para que hagan una buena verificación de lo que se está autorizando por parte de la municipalidad. Lamentablemente, a veces no ocurre esto, ¿no? No hay buenos profesionales, no ponen profesionales idóneos para poder hacer estos trabajos. Pero lo que tiene que hacer es de parte de la municipalidad. Ellos tienen que poner ese personal idóneo y si es un personal que en un momento dado no estuvo capacitado para ese tema, bueno, si ya tienes el cargo, capacítate, ¿no? Empápate del tema que estás tú autorizando para que hagas un buen trabajo finalmente, ¿no? Nadie nace sabiendo, hay que capacitarse, ¿no? Y tienen que capacitarse los funcionarios que son responsables de emitir estas autorizaciones de parte de la municipalidad. Muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Hortensia Angulo Flores dice, buenas noches. ¿El convenio es solo con las municipalidades provinciales? Y otra pregunta más. Dice, ¿se puede hacer por etapas? Perfecto. Gracias por la pregunta. Me da pie a responder esto. Mira, cuando sale la ley 28.687, sí, solamente era con las provinciales. Hasta el año pasado, solamente era con las provinciales. ¿Qué hacía la distrital? La distrital lo único que podía hacer es, oye, mira, yo voy a armar todo el expediente, voy a hacer todo el saneamiento, voy a poner personal, pero tu municipalidad provincial, autorízame, como si tú estuvieras asumiendo ese saneamiento. Pero en este año ha salido una modificación de la ley 28.687, que está en internet.
esta modificación permite a las municipalidades distritales ahora a también hacer el saneamiento. También lo permiten. Entonces, sí se puede hacer por parte de los distritales, y es por eso que la Municipalidad Distrital de Huanchac, ¿ya?, que es una distrital, ya firmó convenio con nosotros para hacer este saneamiento. Entonces, se puede hacer, se puede hacer. Ahora sí, a partir de este año ya se puede hacer. Gracias. Siguiente pregunta. Dora Milagro Gallo dice: con respecto a la habilitación de oficio e independización automática, ¿puede el usuario solicitar su título de propiedad con la información que se solicite a la municipalidad sobre lotes que se vendieron por una inmobiliaria? Es cierto de que existe mecanismos por los cuales se puede inscribir una preindependización. Por ejemplo, yo tengo una habilitación urbana y yo puedo pedir la preindependización. Pero ya llegar a titularse es otro tema. O sea, te pueden inclusive hasta vender la preindependización, ¿no? Pero ya llegar a titularse no va a ocurrir el efecto hasta que no esté la obra concluida y no esté la conformidad conforme a lo que tiene que hacer la municipalidad. Esto sirve más que nada para hacer preindependizaciones y preventas. Pero imagínate que si en el camino no se llega a cumplir lo que autorizó la municipalidad. Y en el camino hay problemas, cambian de junta, cambian de inmobiliaria, no sé, de gerente, qué sé yo, y no logran la conformidad. Entonces, este tema de la pre-independización y las preventas podrían tener algunos problemas. Pueden servir, sí, para empezar a comprar, es cierto, pero yo no sugiero y no recomiendo llegar al tema del pago total, porque son aún no están saneadas totalmente, aún no se ha llegado a inscribir. Están en el camino y están en el proceso, es cierto. Y es una figura legal, es cierto. Es como decirte, hay figuras legales que sí existen, pero que no son recomendables. Por ejemplo, te doy otro ejemplo. El tema de comprar por derechos y acciones. ¿Es un tema legal? Sí, es un tema legal. ¿Es legalmente inscribible? Sí, es legalmente inscribible. ¿Es bueno comprar por derechos y acciones? Para nada. No es bueno. ¿Por qué? Porque en un momento dado, imagínate que quieres hacer un juicio y tú has comprado el 0.75% de una propiedad. Y como lo que tú has comprado es un porcentaje, lo que tú has comprado y inscrito es un porcentaje, no es un predio definido que tiene ubicación, que tiene metros cuadrados. No tiene, porque lo que estás comprando y lo que estás inscribiendo son solamente porcentajes. Aún así tú sepas que ese 0.75 corresponde a unos metros cuadrados, lo que se inscribe son porcentajes, no son metros cuadrados. No es una ubicación exacta. No es el lote 5 de la manzana B. No es. Solamente es porcentaje. Entonces, cuando tú ya llegas a un tema de litigios, ya es más difícil definir sobre qué inmueble estamos hablando. Por otro lado, si por ejemplo tú quieres partir, ya no convertir, ya hablar con todos los propietarios y decir, oye, ya no seamos porcentaje, ahora cada uno tengamos nuestro lote con nuestros metros cuadrados y nuestros dineros. Eso se llama división y partición. Si tú eres propietario del 0.75% y quieres reunir al 100%, porque debes reunir al 100% para hacer esa división y partición, te vas a dar cuenta en el camino que es muy difícil reunir a todos los propietarios a que vayan a una notaría y firmen todos esa división y partición. ¿Son temas legales? Sí. ¿Son temas que son recomendables? Personalmente yo creo que no.
respondí a esta pregunta, me acordé de que había una segunda pregunta en la anterior y decían si es que este saneamiento se puede hacer por etapas. Perfectamente, o sea, puedes hacerla por rehabilitaciones urbanas, puedes hacerla inclusive por manzanas. O sea, no es necesario que tú hagas el saneamiento tipo COFOC, que hace todo el centro poblado. No, en este caso tú puedes hacer inclusive manzanas. Trabajar la manzana, sanear la manzana, armar el expediente por la manzana y titular por manzana. Te lo permite, la norma te lo permite tranquilamente. Eso es todo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Francisco Graciano Terrones. Una consulta, dice. En una calle que no está reconocida por la municipalidad, ¿se puede hacer la prescripción? Ya, a ver, si tú me dices es una calle, ¿ya? Es una calle, ok. Yo entiendo que es una calle, pero que tú me dices también que no está reconocida por la municipalidad. Ya, como dije, quien administra el territorio es la municipalidad y quien administra las vías es la municipalidad. En primera instancia, sí, yo te recomiendo que hagas una búsqueda catastral en registro para verificar que eso no esté escrito o para determinar sobre quién vas a hacer la prescripción, porque recuerda que se puede hacer una prescripción sobre predio inscrito o sobre predio no inscrito, ¿no? Entonces, imaginemos que es un predio que no está inscrito, que registros públicos mediante una búsqueda ya te dijo que no está inscrito. Y ese terreno, ¿verdad? Y que la municipalidad no lo tiene mapeado como vía. Tú dices que es una vía, yo entiendo que tú ya sabes que es una vía, pero la municipalidad no lo tiene mapeado por vía. Entonces, como digo, para hacer una prescripción, para hacer diversos actos, vas a requerir la visación de la municipalidad. Si estamos hablando que es un predio no inscrito y haces una prescripción sobre eso, estamos hablando de que esa prescripción actúa como una inmatriculación. Y para poder inscribir por primera vez al registro, tu plano es necesario que esté visado por la municipalidad. Si ellos te lo visan, que son los que administran la vía, ya te están validando que eso es un terreno que es perfectamente inscribible. Te están validando que eso no es una vía. Entonces, funciona, puedes hacer la prescripción tranquilamente. Ojo que yo he visto muchas visaciones de plano en las cuales sobre lo que ha traído el usuario para que se lo visen, la municipalidad ha actuado y sobre eso te ha validado, sí, pero te ha validado poniéndole ellos una información adicional sobre el plano que tú has presentado. Y te han dicho, oye, ¿sabes qué? Por aquí pasa el centro histórico. Por aquí esto es un alineamiento. Entonces, la municipalidad a veces te puede visar, pero ya te está diciendo, oye, esto es esto y esto es lo otro, y tiene parámetros y tiene restricciones a la propiedad. Entonces, si ellos no te han colocado nada de eso, puedes hacer la prescripción tranquilamente. Muchas gracias. Siguiente pregunta. John Anderson Espinosa dice, un levantamiento topográfico con drones para liberación de predios en función de la ejecución de un proyecto de infraestructura ya se encuentra validado con la normativa de la SUNAR. Si está escrito, sí, en realidad, o sea, digamos que, como dices, es un proyecto de obra de infraestructura. Estamos hablando de la 30230, de la 1192, ¿no? Son decretos legislativos que, de alguna manera, leyes y decretos legislativos que obligan a trabajar sobre una cartografía enlazada al sistema geodésico oficial vigente. Entonces, todas estas normas ya trabajan sobre el sistema geodésico oficial vigente y sobre lo que estipula de alguna manera la ley 28.294. Entonces, sí, o sea, así lo hayas hecho en drones, lo hayas hecho con estación total, lo hayas hecho en base a estaciones de rastreo permanente, se supone que estos saneamientos de parte del Estado para liberación de predios de obra de infraestructura ya está prácticamente enlazado a la red geodésica y son inscribibles en los registros públicos. Y una vez que están inscritos,
están de alguna manera, pues ya han pasado por el filtro técnico de las oficinas de catastro de SUNAT. Se entiende que quien trabaja con esto regularmente es Provías. Se entiende que ellos como entidad del Estado, han validado esa información y han respetado las normas técnicas que demandan estas normativas que he mencionado. Entonces, ya registros públicos en base a eso no tienen en realidad mucho que decir, objetar o observar referente a eso. Entonces, al margen de lo que hayas hecho con drones o que lo hayas hecho con los otros sistemas que te he mencionado, todo eso tiene que estar enlazado a la regiodésica oficial vigente y que por lo tanto ya es fácilmente inscribible. Gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Lidia Alejandrina Serrano dice: buenas noches. Lo registral es diferente a la realidad física. Dice, en ese sentido, ¿ustedes tomarían en cuenta la información generada en el catastro y en ese sentido, podrían rectificar los títulos archivados de los predios? Mira, para hacer cualquier rectificación, es cierto que si yo hago una comparación, no de las inscripciones de repente del año 2000, 2020, 2021, 2022, o sea, eso ya son iguales. Si basámonos, por ejemplo, a temas de una inscripción del año 1994, ¿ok? Esa inscripción de 1994, de alguna manera, puede hoy en día no ser igual a la realidad física. Entonces, yo puedo modificar mi título archivado en base al catastro levantado, sí, pero siempre y cuando ingreses al registro un acto, porque nosotros, de parte, como registros públicos, no podemos modificar las inscripciones. Las inscripciones solo se modifican por dos supuestos, porque el usuario ha presentado un acto de inscripción o por una orden judicial. Si la municipalidad tiene catastro, lo que dije es que tiene que hacer este saneamiento. Este proceso de saneamiento es un acto inscribible en los registros públicos, ¿no? Y ese saneamiento va a ser de que finalmente la información del año de 1994 sea reemplazada por la nueva información producto de este saneamiento o producto de que el usuario ha hecho un acto específico, como subdivisión, acumulación, rectificación de área, en fin. Pero eso es cuando el usuario actúa por sí solo. Pero si estamos hablando del tema de la municipalidad y el catastro que ha hecho la municipalidad, ese catastro lo tiene que hacer, lo tiene que escribir mediante un acto de saneamiento y, como dije, la mejor forma es esta norma que es la ley 28.687, con que se ha saneado varios predios, ¿no? Lo que sí va a ser el registro, si es que no se hace con esta norma y la municipalidad ha levantado catastro y ha llegado a ser zona catastrada, lo que sí vamos a hacer nosotros como registros públicos es tener esa información como cartografía base para poder ubicar los predios inscritos. Ese predio del año 94 que no ha sufrido ningún otro acto, yo lo voy a ubicar en base a este catastro que ha aprobado la municipalidad. Pero lo que no puedo hacer es alterar los linderos y el área. Eso no puedo hacer. Eso solamente se hace con un tema de saneamiento por parte de la municipalidad o por un acto que el propio propietario ha solicitado al registro. Muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Leovigildo Antúnez dice: ¿cómo garantizar los resultados de un catastro si en muchas experiencias municipales los resultados han sido mínimos y el gasto enorme? ¿Cómo garantizar un buen resultado del catastro? Bien, como dije, yo creo que el catastro en este caso, lleva a la realidad, no digamos de San Isidro, Miraflores, Lima, Cercado, en fin, no, sino la realidad de provincias es que se hagan catastros, pero de alguna manera progresivos. O sea, ¿qué quiero decir? Que las municipalidades deberían, a mi concepto, deberían empezar a hacer catastros
por lugares o sectores específicos. No hagan un catastro de todo el distrito en una, no. Como tú dices, a veces se ha gastado mucho dinero en hacer el catastro de todo el municipio y a veces no lo han hecho bien. Ok, solo podrías hacerlo bien si es que tuvieras la garantía de que quien lo hace, ¿no?, tiene la experiencia necesaria. Ahí sí. Pero en los municipios que han querido hacer catastros directamente y de todo su distrito, a veces no han resultado bien, como tú has mencionado, ¿no? Entonces se ha gastado mucho dinero, equipo, capacitación, personal en hacer estos catastros. Lo que sí podría más funcionar es que, entrando, por ejemplo, en esta gestión del municipio, ahorita, empiecen a hacer catastros, pero por sectores. Tal vez por sectores, tal vez por urbanizaciones, e ir incrementando, o sea, validando esa información catastral e ir pidiendo zonas catastradas por estos sectores trabajados, no por todo el distrito, sino por sectores. Se aprueba en la municipalidad, se usa el catastro, se empieza a utilizar esa información, se ve que se reemplaza parte de la información del impuesto predial por este catastro que se ha levantado, que sea poco de repente, pero ya se va viendo el resultado y con ese resultado se va incrementando otros sectores, otras urbanizaciones y así vas creciendo de repente con este tema del catastro. Y se pide la aprobación de zona catastrada. Si tú logras esto con los primeros pequeños, quiere decir que tu trabajo ya está bien hecho y que por lo tanto puedes mostrar a la municipalidad que necesitas más recursos para poder hacer esto que has hecho bien en pequeño, hacerlo más grande. Entonces ahí vas teniendo ya más recursos, pero ya con la satisfacción y la certeza de que lo que se está invirtiendo está bien invertido. Muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Jonathan Machaca Ramírez dice, buenas noches, gracias por la ponencia. Pregunto, dice. Tengo mi escritura pública del año 80 y la municipalidad de mi sector lo ha zonificado como servicios públicos de salud. Dice. Creo que esa pregunta ya la habíamos respondido. ¿Cómo puedo cambiar la zonificación? Dice. Ya, entonces sí, la cambio. Siguiente pregunta. Nancy Tineo Prado. Buenas noches, dice. Dice, consulta. Para que la municipalidad pueda realizar el levantamiento catastral, ¿es necesario tener en cuenta la expansión urbana? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer catastro integral de todo tu municipio, también tienes que tomar en cuenta la expansión urbana. ¿Por qué? Porque la expansión urbana es lo que físicamente existe. Vuelvo a decir, el catastro físico municipal es lo que verdaderamente existe, es lo que realmente existe. Por más que dentro de tu límite urbano que alguna vez trazó la municipalidad en sus planes urbanos, no esté contemplado esta zona que ya tiene casas, que ya tiene construcciones, que ya de alguna manera tiene una vía, no esté contemplado dentro del plan de desarrollo urbano, pero esto ya existe. O sea, eso ya es una realidad física. Y es una realidad que ahí hay construcciones, que ahí hay casas, que ahí hay viviendas y que esos pobladores necesitan servicios de electrificación, de veredas, de pistas, de recojo de basuras. Entonces, el catastro tiene que contemplar también esas zonas de expansión urbana porque es, como digo, lo que realmente existe. Eso es lo que recoge el catastro, la realidad física. Si la realidad física me dice que ahí hay casas, entonces también tengo que hacer un levantamiento catastral sobre esa zona. Habilitar el micro a Mari Liz, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, agradecerle al ingeniero por la exposición, pero más que todo no es una pregunta, sino que lo que yo anteriormente había solicitado a SUNAR es que me puedan dar todos los números de los títulos de aquellas personas que habían hecho la subdivisión. Porque si bien es cierto, la municipalidad, nosotros como parte de la municipalidad, sacamos una resolución para que ellos con esa resolución lo inscriban ya en SUNAR,
y se haga la subdivisión correspondiente, pero estas personas no vuelven a la municipalidad trayéndonos ya el nuevo título prácticamente, porque al subdividir se estaría creando un nuevo título. Entonces, yo en su momento solicité a SUNAR, yo soy de acá de la región de Ucayali, solicité a SUNAR, pero nunca me dio respuesta a ello, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una pregunta, que yo Mari, solamente estoy trabajando. ¿Sí? Mari, una consulta. ¿Tienen convenio con la SUNAR ustedes, la municipalidad de ustedes, con convenio con SUNAR? Hemos tenido solamente un tipo de convenio que dura 2 años, donde yo podía sacar las partidas electrónicas para saber si esa persona está, porque a veces, ¿qué quieren? Nosotros como municipalidad solamente otorgamos certificado de posesión para servicios básicos y hay personas que en terreno titulado quieren que se le otorgue el certificado de posesión. Entonces Perfecto. eso ya no podíamos hacer. Si yo Mira, tengo Mari, mira, tú mismo lo has dicho. Cuando han tenido convenio, tú misma has podido, ¿no? Porque los convenios dan eso, la potestad de que un personal de la municipalidad pueda acceder al registro y pueda inclusive trabajar dentro de registros, actualizando la base gráfica, viendo las partidas, viendo los títulos. Cuando hay convenio, se puede hacer todo eso y un personal de la municipalidad puede ingresar, porque está autorizado vía convenio, a registros públicos a acceder a esa información. Tu problema es que el convenio ha terminado y que por lo tanto ya el acceso no tiene, pero eso se soluciona con renovar el convenio por 2 años más y vas a volver a tener los mismos accesos y vas a poder tener esa información, no ni siquiera pidiéndola, sino tú mismo accediendo a través de las aplicaciones que tiene SUNAR. Yo te cuento que acá en Cusco, mediante los convenios, un personal que es de la municipalidad va a registros públicos y tiene su escritorio, tiene su computadora, tiene sus usuarios y accede a toda la información registral, tanto en la alfanumérica como en la gráfica, y toda la información que ellos requieren la tienen ahí disponible a través de este personal que es autorizado por convenio. Entonces, tiene el acceso a todo. Pero claro, tu problema es que parece que ya pasaron los 2 años y el convenio ya feneció y las autoridades deberían renovar otra vez ese convenio. Eso es lo que hay que hacer en realidad. Bien, muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. José García Chunga dice, una consulta. ¿La información cartográfica de SUNAR se puede solicitar para temas de verificación del área de catastro? Sí, pero a ver, vamos a ver. El problema es el acceso a la información de la base gráfica registral. Algunos creen que el acceso a la base gráfica registral es gratuito. Lamentablemente no. Hay un decreto supremo del Ministerio de Justicia que menciona que, que se accede a la base gráfica, cualquier usuario puede acceder a la base gráfica siempre y cuando pague una tasa registral. Entonces, y se pide por predio, o sea, por partida. Entonces, tú puedes solicitar la venta de la base gráfica, inclusive vía online, a través de los servicios del sistema de publicidad registrada en línea, el SPRL. Puedes pedir diciendo simplemente qué partida y qué número de asiento requieres la base gráfica. Y la SUNAR te lo va a evaluar si es factible otorgarlo, si existe plano, evidentemente, y si ya lo tienen mediante polígono, te lo van a enviar a tu correo previo pago que hagas de la tasa. Ojo que hay cosas que no se podrían enviar por base gráfica, como cuáles. Si yo tengo un predio inscrito en el año de 1945, seguramente no tiene plano, porque en aquel tiempo no se ingresaba un plano para hacer una inscripción de un predio. Lo que se hacía era simplemente un parte notarial, y con ese único documento que es un parte notarial se hacían las inscripciones. Entonces, si no hay plano dentro del título archivado, no te van a poder dar la base gráfica de ese predio inscrito en ese año, ¿no? Entonces,
hay consideraciones, pero por lo regular se puede acceder, sí, previo pago de la tasa, salvo instituciones públicas que sí tienen convenio con SUNAR. Vamos a ver, los gobiernos regionales tienen convenio con SUNAR para acceder directamente a la base gráfica. COFOPRI tiene convenio, Ministerio de Transportes tiene convenio, Ministerio de Agricultura tiene convenio, y Cultura también tiene convenio. O sea, hay instituciones que sí han firmado convenio interinstitucional con la SUNAR y ellos tienen password con los cuales pueden acceder directamente a la base gráfica registral en línea que tiene SUNAR. Un usuario común y corriente pues tendrá que pagar su derecho y mencionar la partida y el asiento. ¿Por qué digo el asiento registral? Porque tal vez dentro de la vida registral de un predio, tú puedes tener el asiento número 1 que es en la inmatriculación y ahí puedes tener un plano. Ok, pero si en el asiento 4 hubo una subdivisión, ya tienes que el predio es diferente, ya no es 1, sino son 2. O tal vez en el asiento 5 hubo una rectificación de área. Entonces ya no es igual al asiento 1. Por lo tanto, tú tienes que mencionar la partida y el número de asiento del cual quieres la base gráfica para que la SUNAR te lo envíe a tu correo previo pago de servicios. Muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Osvaldo Molina dice, ¿es necesario que sea declarado zona catastrada para dar los servicios según TUPA de una municipalidad? No, no es necesario que sea zona catastrada. La municipalidad, en primera instancia, aprueba el catastro en sesión de consejo que ellos mismos han elaborado, ¿ya? Y con eso tú puedes brindar todos los servicios necesarios. Es cierto de que la ley 28.294 dice que finalmente para que eso entre al Sistema Nacional de Catastro, tienes que enviar esa información a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro para que ellos te lo validen y aprueben como zona catastrada. Pero para tú emitir tus servicios municipales, no es necesario que ya tenga la validación de zona catastrada. No es necesario. Muchas gracias. Franklin Bautista pregunta, una consulta. ¿Cuánto es el área mínimo para realizar sus divisiones? Puesto que el mío, el asesor legal, no quiso realizar su resolución de su división. Ok. Primero, quien determina los lotes mínimos normativos es la municipalidad. Y ellos lo hacen en base a los parámetros urbanísticos que han determinado de su territorio. Ahora, hay un común denominador, pero no es una regla. El común denominador generalmente para lotes urbanos de una urbanización común y corriente regularmente es de 120 metros cuadrados como lote mínimo normativo. O sea, si tú a eso lo quieres dividir en 2 de 60, no puedes, porque te dice que el lote mínimo es 120. Ok, pero esto no es una regla como lo dije. Por ejemplo, eso funciona en zonas urbanas. ¿Qué pasa si tú tienes una zona industrial? En las zonas industriales, el lote mínimo normativo cambia. Puede ser de 600 metros cuadrados, que es lo común, ¿no? Es más o menos si el parámetro de la municipalidad te dice que el lote mínimo normativo en esta zona, que es zona industrial, puede ser de 600. Si tú quieres dividir un lote de 600 en dos de 300, no te van a permitir, porque el parámetro te dice que el mínimo es 600, ¿no? Hay otras especificaciones como asentamientos humanos. Regularmente en asentamientos humanos el lote mínimo normativo es de 90 metros cuadrados, como mínimo. Pero también existe una excepción en la cual, por ejemplo, cuando se han hecho saneamientos, los saneamientos, por ejemplo, que hace COFOPRI, podría ser hasta que le pongan un lote, por decirte, de 45 metros cuadrados. Pero este es previo certificado de habitabilidad, certificado por la municipalidad, ¿no? Entonces, hasta eso se permite, pero ya estamos hablando de una institución que está tramitando este tema. Pero para un usuario común y corriente, depende del parámetro urbanístico que tenga la zona donde está ubicado tu lote.
Generalmente, como digo, funciona para viviendas, 120 metros cuadrados, pero hay diversos considerandos dependiendo del parámetro que ya he explicado. A ver, vamos a habilitar su micro al señor Edo Huerta. Adelante, le escuchamos, por favor. Muy buenas noches, ingeniero. Lo felicito por su brillante exposición. Yo soy ingeniero civil, fui director general de catastro del Ministerio de Agricultura y hemos levantado el catastro de todo el país, costas, sierras y selvas, y también de las comunidades campesinas. Actualmente me dedico como, de forma particular, como experto en saneamiento físico legal. Y lo que quería preguntarle es, acá en Lima, para poder hacer el saneamiento físico legal, nos acogemos a la ley que creó el sistema integrado de catastro, que la presidencia la ejerce la SUNAT, y tiene un ente técnico que es calificado como es la Secretaría Técnica. Esta Secretaría Técnica funciona en SINAM. Una de mis preguntas sería primero, si en el Cusco también funciona este sistema de un representante de la SUNAT, que estimo que la SUNAT debe tener, y también la Secretaría Técnica. Y otra, como sabe usted, ingeniero, más del 80% de las propiedades del país no están registradas en el registro público. Y las que están registradas, la mayor parte están pésimamente registradas, puesto que los equipos con los cuales se utilizaba antes los levantamientos, que era primero la cadena, la wincha, la brújula, el teodolito, y últimamente ya la estación total, el GPS, los drones y equipos aerofotogramétricos, con los cuales nosotros hemos podido hacer el levantamiento de todo el país. En ese sentido, la mayor parte de los planos de los predios que yo estoy haciendo el saneamiento físico legal, las áreas están pésimamente calculadas. Para dar un ejemplo, una que ya he hecho la rectificación diaria. El año 2015 me llama un compañero del Colegio Militar Incio Prado y de la UNI, del cual somos egresados de la promoción 61, y me dice: Edo, mi prima Mary Mulano hace 3 años que no puede regularizar su predio que queda en Lurín. Ella tiene 7 hectáreas, ha vendido 2 hectáreas a una persona, otra hectárea, y le quedan, según los inscritos ya como remanente en registro público, 39.000 y pico de metros cuadrados. Cuando yo hago mi trabajo previamente poniendo puntos GPS, 3 puntos, y de ahí arrastré mi poligonal para llegar al predio, en el lindero principal, que es la avenida que va hacia el Polvorín que está en Lurín, en la inscripción el predio tenía 263 metros. Y yo midiéndolo con estación total, apoyado en los 3 puntos de GPS, me sale 275.09, lo cual lógicamente me dio un área mucho mayor, de 45.408 metros. Esto para poder hacer el trámite ante, primero, la municipalidad, que tenía que corroborar que el levantamiento que yo había hecho era correcto, mandó a su técnico junto conmigo, les enseñé los sitios, todos ellos tomaron fotos. Hecho esto, recién pudieron aprobarlo, y en esa oportunidad lo aprobaron después de 6 meses. Hecho todo esto, entonces entro ya para regularizar a la Secretaría Técnica. Lo primero que me piden es si la zona estaba catastrada. Entonces solicito a la municipalidad que me den
un certificado de que si el predio está en zona catastral o no. Y al darme en zona catastral, entonces sí procedí el trámite. Hago ya el saneamiento primero de que la municipalidad me dice los planos y la memoria descriptiva con la nueva información que saqué del campo. Y luego ese plano lo convierto a un formato que da la Secretaría Técnica, donde intervienen el Instituto Geográfico Militar, COFOPRI, Hidrografía y Faro, la Municipalidad de Lima, todas las entidades cartográficas que hay en Lima. Con ese formato se presenta con las coordenadas UTM en datum WG84, que es lo que está admitiendo actualmente el registro público. Entonces, hecho todo eso, la Secretaría Técnica emite mediante un oficio dirigido al propietario, le dice el CUC, el Código Único Catastral es 0. Bueno, son casi como 12 cifras, ¿ya? Me dan eso y con eso hago, preparo el documento para presentarlo al registro público e inscribir el predio con el CUC, en el cual se llena la ficha catastral, los títulos de propiedad, los planos y todo ello. Y al cabo de otros 3 meses me entregan ya saneado el predio con 45.000 metros cuadrados. Y eso, como usted sabe, en Lima, esto está ya en una zona de expansión urbana. Eran más o menos 5.000 metros de más que yo les, al hacer mi trabajo, les puse, y eso representa $200 el metro cuadrado en esa zona, más de prácticamente $5 millones que estaba perdiendo la propietaria. Ingeniero. Todos los predios de alrededor me están pidiendo que les haga. Ya tengo como 8 predios y actualmente con la experiencia que tengo lo estoy sacando en 3, 4 meses. Ingeniero Huerta, debe cerrar su pregunta, por favor. Los peros para hacer. A lo que voy, ingeniero, es lo siguiente. Si Cusco tiene todo esto para hacer el saneamiento físico legal, lógicamente que en la parte urbana es más difícil que se pueda cometer errores, porque ahí con una wincha mide un predio pues que tienes 120 metros cuadrados, es fácil de conseguir 6 por 20 y casi todas de las urbanizaciones son así. Pero en el medio de expansión urbana y rural, esto no es, está mal casi la mayor parte de los planes. La municipalidad de Cusco está en condiciones de hacer todo este trabajo de corroborar que lo que presente en forma personal un propietario para que al solicitar la visación de planos con rectificación de áreas, linderos y perímetros, ¿lo puede hacer o no? Esa es mi pregunta, ingeniero. Ok, perfecto. A ver, vamos con la primera parte de lo que me ha mencionado. Es cierto que, que dentro del Consejo Nacional del Catastro la presidencia la tiene la SUNAC. Perfecto, sí, está representada por nuestro superintendente. Pero la Secretaría Técnica, que es el ente técnico que usted ha mencionado, eso recae ahorita sobre COFOPRI, no sobre SUNAC. O sea, la Secretaría Técnica la tiene COFOPRI. La presidencia sí la tiene SUNAC. ¿Ya? Hasta ahí, bien, ok. Si en el Cusco hay representantes de Secretaría Técnica y Consejo, no, todo eso se maneja en Lima, en realidad. Tanto el Consejo Nacional de Catastro como la Secretaría Técnica solamente hay en Lima, no hay en provincias, oficinas o representación de esta naturaleza. Solo es en Lima nada más. Y todos los expedientes que requieren CUP para el tema de saneamiento, como lo que usted está haciendo, son requeridos a la Secretaría Técnica y tienen que dirigir el expediente hacia Lima, en realidad, ya estés en Cusco, estés en Ayacucho o estés en Tumbes, en fin, cualquiera, cuando solicita un CUP tiene que pedírselo a la Secretaría Técnica,
que su sede está en Lima, no hay en provincia. Ahora, referente a que si las municipalidades tienen la capacidad o no para poder entrar al saneamiento, lo que usted hace es un saneamiento catastral registral para poder hacer el saneamiento que usted ha mencionado. El procedimiento es el saneamiento catastral registral. Con ello se inscribe lo que usted ha tramitado, que es el CUP. Perfecto. Si la municipalidad tiene o no capacidad, bueno, en primera instancia le diré de que la municipalidad ahorita han cambiado, ¿no? Y han cambiado todo su personal. Yo que conozco la Municipalidad Provincial del Cusco, sí tienes muchos profesionales con experiencia en los cuales han trabajado perfectamente con cualquier equipo y que por lo tanto pueden brindar, me parece bien, los servicios. Es cierto que están cambiando de personal porque es una nueva gestión, ha entrado una nueva gestión, pero siempre quedan personal que no puede ser removible, los estables, y que ya tienen un manejo de estos temas. Por lo tanto, yo creo que sí están en la capacidad, con la nueva gestión también, de poder brindar estos servicios. Referente al tema de lo que usted habló de los planos antiguos, las inscripciones antiguas, es cierto. No podemos comparar un ingeniero o arquitecto que hizo un plano en el año 45 contra un ingeniero y arquitecto de hoy en día que ya maneja el AutoCAD, que ya maneja el ArcGIS, ¿no? Y que estos software te dan la precisión exacta para poder hacer cálculos de área. No podemos comparar esos planos, ¿no? No podemos hacer esa clase de comparaciones porque, como usted mismo ha dicho, pues lo hacían rudimentariamente, no en software, sino con cálculos elaborados en los planos, dentro de sus planos, recién ellos empezaban a hacer cálculos, y si la figura no era un rectángulo, era un cuadrado, era una figura trapezoidal, bueno, pues tendrían que hacer teoremas del triángulo, teoremas de la cuerda, para poder hallar finalmente el área total de ese predio. Pero esto, comparado con un software actual, que es un AutoCAD Math o un ArcGIS, evidentemente no tiene comparación, y evidentemente sí va a tener un margen de error en realidad, ¿no? Y para eso están los saneamientos, para poder ya dar la precisión necesaria y ser inscritos con la real área en los registros públicos. Pero respondiendo, como les dije a su pregunta, no hay representación de Consejo Nacional de Catastro ni Secretaría Técnica dentro de las provincias. Todo se maneja en Lima. Y si la municipalidad es como la Municipalidad de Cusco, tiene personal para poder hacer trabajos de esta naturaleza, yo creo que sí los tiene. No podría decir lo mismo a una municipalidad más alejada del interior. Yo creo que ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? No quiero mencionar los municipios, pero hay municipios que son más pequeños, con menos población, más alejados de la zona urbana, que sí efectivamente no van a tener los profesionales necesarios y capacitados para poder hacer estos trabajos en realidad, ¿no? Eso es esto.